Quiero darles algunas indicaciones con respecto a la modalidad del parcial. Igualmente ya lo vamos a subir en el aula virtual. Algunas consideraciones al respecto del parcial del próximo jueves 27 de mayo. ¿Me están escuchando todos bien? Sí, profe. Sí, profe. Primero quería ceder la palabra a la profesora Montiel. No sé si ella está pudiendo entrar en este momento o no, porque tenía algunas indicaciones que darles con respecto al trabajo práctico integrador. Así que bueno, en cuanto ella pueda ingresar, yo le voy a ceder la palabra a ella para que pueda explicarles sobre temas del trabajo práctico integrador. El parcial va a comprender las tres primeras unidades que hemos estado desarrollando hasta la semana pasada. Yo les volví a subir material de estudio la semana pasada, no sé si tuvieron oportunidad de bajarlo, me confirman por favor por el chat. El parcial va a, a tener temas de preguntas. Los tipos de preguntas van a ser, por ejemplo, preguntas en un formulario Google que les va a llegar a ustedes. Nosotros les vamos a colocar, ustedes primero van a entrar al aula virtual, van a identificarse, ¿sí? Van a identificarse. Cada uno va a abrir su cámara, va a mostrar su DNI, ¿sí? Que vamos a ir testeando con la profesora Montiel. Y después le vamos a colocar el link en el chat para que ustedes puedan acceder al formulario de Google que van a ir contestando las preguntas. ¿Cómo van a ser las preguntas? Las preguntas van a tener una introducción y ustedes van a tener que, algunas van a ser de frases incompletas, ustedes van a tener que completar la frase. En otros casos, ustedes van a tener que decir si es verdadera o falsa la respuesta. En otras van a tener la posibilidad de elegir entre algunas alternativas de respuesta cuál es la correcta. Y van a también que completar alguna que otra pregunta abierta. Así que esa va a ser la modalidad. Por supuesto que apelamos, ¿no es cierto?, a la ética de todos los alumnos con respecto a que el parcial es individual, es individual. Así que por lo tanto, traten de, por supuesto, de hacerlo a conciencia. Acá en el chat me están preguntando con respecto, dice, lo último que subió al aula fue lo de neurociencia. No, subí más material y habilité un PowerPoint también. ¿Ah? Acá me preguntan dónde está qué. En la sección de documentos del aula virtual. Ahí pudo entrar la profesora Montiel. Gisela, no te escuchamos. Me parece Hola, que tenés... ¿ahora?
Ahora Ay, sí, Gisela. pude. Ahora sí. Ay, Gracias, pudiste gracias. ingresar. Ujú. Bueno. Ahí justamente le estaba comentando que querías tener unos minutos de Ay, la clase para poder explicarle algunos temas del trabajo práctico integrador. Así que perdón, te cedo la palabra, Gisela. ay, gracias, Vicky, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la profesora, porque le pedí a último momento, porque bueno, esta mañana me encontré con varios correos de ustedes, con una multiplicidad de cuestiones que quería un poco charlarlas, y la profesora, bueno, gentilmente me cedió un espacio. La verdad, chicos, yo quiero preguntarle a ustedes un poquito sobre cómo se organizan o cómo van a llevar a cabo el trabajo práctico integrador. Lo que encontré en varios de los mensajes que me mandaron son datos incompletos. Nosotros desde la cátedra le publicamos en el aula virtual un, digamos, un formato donde está digamos, delineado todas las características y los objetivos que debe cumplir el trabajo práctico integrador, el final. Lo que veo es que muchos siguen confundiendo el trabajo práctico integrador con las prácticas por ahí de algún tema que la profesora da, digamos, en cuestión de el final de su clase, como para ver si ustedes incorporaron ese conocimiento o no. Eso es un poco lo que sigue como habiendo un ruido. Una cosa son los trabajos prácticos que se dan después de un tema, después de una clase donde se desarrolló algo en específico, y la forma que encontramos desde la cátedra es, bueno, que ustedes hagan una práctica o hagan un pequeño trabajo práctico, y a partir de ese, bueno, vamos haciendo esa famosa evaluación en proceso que yo le dije. Y otra es el trabajo práctico integrador, que es un trabajo que se va a dar de aquí en más hasta finalizar el cuatrimestre con una presentación. Nosotros para el trabajo práctico integrador dimos las características de cómo presentarse, cómo conformar los grupos, qué cantidad deben tener los grupos. Una de las cosas que la profesora Nichoki explicó en clase, no sé si la pasada o anterior, es el tema de justamente los integrantes, que hemos reducido porque nos hemos dado cuenta el año pasado de que si permitíamos más de 5 integrantes ya era un problema a la hora de no solamente de evaluarlos, sino de conformar los grupos. ¿Qué hicieron ustedes? Me preguntaron si podían ser de más de 5. Entonces, si nosotros les explicamos en clase que hemos visto y detectado que el año pasado no nos fue bien con esta cuestión, yo no, o sea, está de más que pregunten, porque es algo que, a ver, que lo hicimos en bien de ustedes, no nuestro, sino para el bien de ustedes, porque el año pasado, vuelvo a repetir, no fue buena la experiencia, entonces tratamos de ir innovando. Otra cosa que he visto en más o menos 5 o 6 grupos es que me mandaron la mitad de los datos que se le pide, o sea, se pedía nombre y apellido de los participantes del grupo, de los componentes del grupo, el DNI y además un teléfono de contacto del coordinador, o sea, nombrar a una persona coordinadora del grupo. Pues bien, o mandan el número de DNI y no dicen, no dan ningún número de quién es el coordinador y un número de celular,
o solamente mandan el grupo y el número de celular. Entonces, a ver, no fue un grupo, fueron 5 o 6 grupos de esta mañana que vi en los correos. Esto quiero ser también clara. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo, que no hay una lectura de las consignas que se le da, por lo tanto, entramos en una cuestión de que me tomé el trabajo de copiar y pegar la consigna que está escrita en el trabajo práctico integrador y copiarles en el correo, ¿sí? A mí me gustaría que puedan tomarse el tiempo y el trabajo de leer el trabajo práctico integrador, porque esas consignas van a trabajarlas, como le dije el jueves, cuando estuvimos conectados en clase, le dije, con esas consignas nosotros vamos a trabajar de acá hasta el fin del cuatrimestre, ¿sí? Entonces nos queda todavía un tiempo para trabajar, y también tengan en cuenta que yo voy a ir haciendo evaluación en proceso. El jueves, la verdad que tengo que decir que trabajaron muy bien, interactuaron, pero hubo gente que, digamos, por alguna eventualidad no había conformado el grupo o no había enviado, porque enviaron a otro correo, enviaron al aula virtual, bueno, entonces, este tipo de cosas, chicos, tenemos que ser un poco más cuidadosos. Ustedes están casi al final de su carrera. Tienen que tener por lo menos leídas las consignas. Lo único que yo puedo pensar es que las consignas no fueron leídas. Porque si no, no se caería en ese mismo error, digamos. Yo lo que voy a hacer es esperar hasta que me reenvíen de nuevo los datos que faltan para recién cargarlos a esa base de datos, que yo la voy actualizando y ustedes ven que cada vez actualizo y publico en el aula virtual. Para que, por favor, ustedes controlen los datos, si están bien, y si los que ustedes conforman el equipo, está todo correcto. También tengo que decir que hay cosas buenas y que, por ejemplo, un grupo, o sea, se conformó un grupo que por ahí estaban anotados como individuales, o sea, como personas que no podían conformar grupo porque no conocían, y al final pudieron amalgamar y conformaron un grupo. Para mí eso es muy satisfactorio. Hoy les felicité, les dije que me parecía muy bueno que hayan podido amalgamarse y conformar el grupo, porque, a ver, la riqueza de esto que están por hacer del trabajo práctico integrador es que las puedan hacer en grupo. La riqueza está allí, en que las puedan hacer en grupo. Yo entiendo que hay algunos, y se lo he dicho, que por trabajo, por alguna cuestión, no lo pueden hacer, y bueno, son las condiciones que tienen y está bien, no va a haber problema. Pero está pensado, está estructurado para que articulen entre varios estudiantes y bueno, ahí pueda converger en un producto final que es el trabajo práctico integrador. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, pero esto quería decírselo porque me parece que no es la casualidad o un error o algo, sino es una cuestión que se está dando de que falta lectura en las consignas que se le da. Así que esto le pido por favor que lo puedan tomar y hacerlo, digamos, un ejercicio más hacia adentro del grupo y leer un poco las consignas antes de responder, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta.
En el chat hay algunas preguntas, pero son para la profe Nichoski, parece. Que seguro que son para el examen. A ver, sí, Martín. Sí, decime. ¿Eso es para el examen, vos decís? ¿Para mostrar el DNI? Sí, tienen que mostrarlo porque es la única forma que nosotros tenemos forma de contrastar la identidad de ustedes, ¿sí? Profesora, a mí me robaron el DNI hace como un mes y todavía no llegó. Y no creo que llegue. ¿Pero tenés algo en trámite? Sí, pero perdí el papel, así que no sé ni qué voy a hacer con mi tema de mi DNI. No, bueno, tenés que ir a pedir algo, pues nosotros tenemos que contrastar la identidad, chico, no, o sea, no pasa por... Aparte este celular donde está hablando la señorita dice Darío Olivera. Sí, porque tengo empezado mal esta del PsychoWebs. Bueno, yo les sugiero que todos tienen que tener la identificación correcta de su apellido y nombre completo en el aula virtual para el día del examen, así que El aula corrijan, virtual tienen está tiempo. bien, el problema es que el PsychoWeb está mal empezado y no sé ni cómo se vuelve a configurar esta aplicación. En todo caso, tengo la biblioteca, el carnet de biblioteca, tengo con foto y todo el show. Bueno, también podría ser el carnet. ¿En el carnet de biblioteca figura tu DNI? ¿Tiene foto? Sí, DNI y foto tiene. Bueno, mostrar la constancia de que está tu documento en trámite, que tiene que decir tu nombre, apellido, tu DNI que está en trámite, junto con el carnet de biblioteca para que podamos contactar. Si no, no hay forma. ¿Se acuerdan que le hablé en clase el jueves? Que les dije que nosotros necesitamos que ustedes aparezcan. Eso no somos nosotros las docentes, ¿eh? Es una normativa. Si ustedes van a la normativa de la facultad, dice que ustedes se tienen que... la profe ¿se acuerdan que había dicho al principio del cuatrimestre? Donde se tenían que presentar con nombre en los links, que yo les digo, siempre en la clase le hago volver a ingresar a varios, porque siguen con los sobrenombres, siguen con nombres de los lugares donde ustedes trabajan. Yo no tengo problema, le dije, en alivianar estas cuestiones, pero ustedes no pueden entrar con un nombre de una empresa, con un código, con el sobrenombre. Pues nosotros estamos en clase, chicos. Es como que ustedes están sentados en la facultad. Eso es lo que tienen que entender. ¿Se entiende? Profe, ¿le puedo hacer una consulta respecto al trabajo? Sí, ¿a mí? Sí. ¿José? A mí sí. ¿Cuántas preguntas tienen que hacer para el cuestionario y de cuánta sería? ¿Tenemos que formular nomás la pregunta por ahora o ya directamente tenemos que hacer armar el formulario y entrevistar a la gente? ¿Cuántas serían? No, lo que habíamos dicho en la clase el jueves era que lo que iba a ustedes a armar es una propuesta de objetivos, porque ustedes no pueden hacer las preguntas que le vengan en la mente o lo que crean ustedes, sino tienen que poner 2 o 3 objetivos en el cual van a plasmar en esos objetivos. Acuérdense de la clase de investigación de mercado. Tienen que redactar 2 o 3 objetivos de los cuales de esos objetivos van a nutrirse las preguntas. O sea, si ustedes configuran esos 2 o 3 objetivos de los cuales van a investigar, después a partir de esos 2 o 3 objetivos tienen que salir de allí las preguntas que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Ok, gracias. Usted era... Acá, Gisela, yo le estoy escribiendo, ellos tienen que plantearse, le estoy justamente recordando que ellos tienen que tener un objetivo general y los objetivos específicos.
Porque a partir de ahí, como le dice la profesora Gisela Montiel, recién se redacta el instrumento de recolección de datos. A veces con una pregunta o dos que uno hace, uno contesta un objetivo, pero a veces hace falta 3 o 4 preguntas para contestar un objetivo. Exacto. Recuerden que ustedes tienen que, si van a estar investigando un mercado potencial para un producto, ustedes tienen un producto nuevo o un producto existente ya en el mercado y quieren hacer un reposicionamiento y quieren investigar sobre ese mercado, ustedes tienen que identificar quién compra, cuándo compra, cómo compra, para qué compra, dónde compra. O sea, tienen que responder esas preguntas porque si ustedes no testean y relacionan los objetivos de la investigación con el instrumento de recolección de datos, puede pasar que después ustedes se encuentren con que hay preguntas, información que ustedes necesitan y no la relevaron. Entonces, necesariamente ustedes tienen que tener primero los objetivos y después hacen el instrumento de recolección de datos. Y lo que va a corroborar la profesora Montiel va a ser que tenga coherencia el instrumento de recolección de datos, llámese encuesta, con la formulación de los objetivos. Para que no se les escape nada, porque si no, se van a encontrar que por ahí hay cuestiones que necesitaban saber para el trabajo y resulta que no relevaron. Por eso, chicos, primero la fijación de objetivos, después el instrumento de recolección de datos, que el instrumento de recolección de datos forma parte de cómo ustedes van a organizar su trabajo de campo. ¿Ah? Exactamente. Lo que yo quiero que tengan en cuenta es que una consigna del trabajo práctico integrador no es solamente un tema que ustedes tuvieron en clase. No, una consigna involucra, fíjense, en esta sola, casi toda la unidad de investigación de mercado. ¿Se entiende? Conceptualmente, una consigna del trabajo práctico integrador es 3, 4 temas juntos, ¿sí? No es solamente desarrollar, que ustedes ven un punto del trabajo práctico integrador y es un tema nomás, hacer un cuestionario, entonces hago 2 o 3 preguntas y listo. No, vuelvan, pónganse en foco en la parte teórica, váyanse a investigación de mercado. ¿Qué pensaba yo cuando tenía que plantearme una investigación de mercado? Como digo la profe. O sea, todo eso yo tengo que desarrollar no tengo que escribir 4 o 5 preguntas al azar. ¿Se entiende esto? O sea, con la consigna tienen que volverse. Aparte, en la teoría está todo, Gisela. En la teoría, como decís por ahí vos, queda como que están las etapas de estudio de una... Exacto, pero por ahí queda como que una consigna se resuelve con una respuesta. Una consigna va a involucrar muchos temas. Ah, sí. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Por ejemplo, cuando segmentan, que es el punto que vimos en la clase pasada, no es solamente las variables de segmentación, es el porqué de esas variables para ese producto. Eso es lo que tienen que ustedes empezar a unir la parte teórica con la parte práctica, ¿sí? Pero si no hay una comprensión de la parte teórica, es difícil que puedan hacer la práctica. Eso es así, chicos. Fluye mucho más fácil, y lo vimos en la clase pasada, en los que habían hecho algo y los que tenían algo en tema, fluye mejor cuando ustedes tienen comprendida la parte teórica, tienen incorporado el conocimiento, lo pueden traducir fácilmente a la parte práctica. O si les cuesta algo, le comprenden, se le da alguna herramienta o algo y ya lo pueden resolver. ¿Sí? Sí, profe. Igual nosotros José,
José, quiero decir, ¿de qué era recordame lo de usted, a ver, yo tengo acá mi planillita. Era una panadería, venta de snacks saludables. Yo en la clase pasada habíamos hablado justamente de eso. Es como que teníamos ya segmentado, faltaba bien especificar el nombre, pero es como que ya dentro de todo teníamos conformado cómo lo íbamos a hacer, hacia dónde apuntábamos, qué productos ofrecíamos, y en base a eso nosotros hicimos, según la segmentación de mercado, una serie de preguntas, pero no sabíamos en sí cuántas por ahí requerían, si tenía algún límite o podíamos hacer algunas. Pues nosotros pensamos en hacer 10, entre ellas hacerlas un mix de preguntas, y en base a eso, bueno, hacer un cuestionario. Por ejemplo, alguna de las preguntas que habíamos visto era cuántas veces consume panes, qué tipos de panes, y ahí seleccionábamos 3 de los que ofrecían. José, mira, acá hay dos cuestiones a tener en cuenta, José, con respecto a la investigación de mercado. Cuando vos hablas que identificaste el segmento, vos todavía no hiciste la investigación, vos estás teniendo una hipótesis de cuál va a ser tu segmento, ¿tá? Vos todavía no hiciste la investigación, por lo tanto no sabés cuál es el segmento o los segmentos que vas a atender. Lo que vos hiciste es una diferenciación de producto. ¿Por qué? Porque vos estás diciendo, voy a hacer snack saludable. Entonces, si una panadería decide hacer snack saludable, lo que está diciendo, estoy haciendo una diferenciación de producto para atender a determinados segmentos de mercado, que todavía no sé cuáles. ¿Ah? Entonces, vos vas con esa diferenciación de producto, querés atender unos segmentos de mercado. Bueno, vos vas a identificar a través de la investigación esos segmentos. ¿Qué necesitas saber para conocer, ¿no es cierto?, esos segmentos de mercado? ¿Cómo son los consumos? Entonces vos, en función de determinadas variables, ¿no es cierto?, que pueden ser sociodemográficas y psicográficas, vas a determinar las características de los segmentos esos que consumen esos productos. Entonces vos decís, bueno, ¿qué necesito saber de esos segmentos para saber si estoy bien direccionado con esta diferenciación de productos? Quiero hacer snacks saludables, todavía no sé ni cómo van a ser los snacks, no sé si van a ser de avena o de harina de maíz o de centeno, no sé si van a tener algún gusto, no, eso todavía no conozco porque no sé los gustos de esos segmentos. Entonces, ¿qué voy a necesitar saber? Voy a necesitar saber determinadas cuestiones que tienen que ver con las preguntas que yo hoy les planteé. Le dije, ¿quién compra? ¿Qué compra? ¿Cuándo compra? ¿Cómo compra? ¿Para qué compra? ¿Cómo consume? ¿En qué momento del día consume? Entonces, todas esas preguntas que vas a necesitar saber para poder ajustar bien tu producto a los segmentos y decir, bueno, a ver, el segmento digamos, que tiene determinadas características, que son mujeres preocupadas por su salud entre 30 años y 45 años, prefieren esta característica de snack. Las personas mayores que están comprendidas entre 60 y más años prefieren este tipo de producto, de este tipo de snack. Por ejemplo, podrán contener o no avena, podrán contener ajo o no pueden contener sal, por ejemplo, porque la mayoría son hipertensos. O sea, vos vas a ir viendo en la medida de que, pero vos necesitas recabar esa información del mercado. Entonces tenés que hacer preguntas que te orienten justamente a que te respondan esto que vos querés saber para poder ubicar bien esa diferenciación de producto. ¿Se entiende hasta acá, José? Sí, profe, se entiende. Muchas gracias. Bueno. Gisela, ¿tenés algún otro tema más? Estaba en silencio.
No, hasta acá. Eso era lo que más quería poner porque, a ver, si no se retrasa mucho en la cuestión de que ellos comprueben si están en la lista, y bueno, ya conformar. Y también me gustaría que vayan avanzando en la decisión, varios grupos que interactuaron ya en la clase pasada ya tienen el tema, como dijo José, definido, pero hay muchos otros que no tienen el tema definido. Entonces, me gustaría que avancen con eso porque de ahí parte todo, o sea, no pueden estar escribiendo sobre segmentación si no saben de qué tema van a, qué tema van a elegir. ¿Mm? Así que bueno, espero que cuando puedan cumplimentar estas cuestiones, ¿sí? Preguntan Gisela, Sebastián Franco, dice si recibiste el correo de él. Hoy recibí unos 12 correos. Yo pensé que quedaban pocos, pero no son pocos. Dios. Sí, había sido que muchos no estaban en mi listado, porque mi listado ya estaba extenso, pero lo que pasa es que nosotros los vemos conectados, como dijimos con la profesora, entre 50 y 60, pero en los grupos creo que ya pasamos los 100. Claro, el tema que tienen que tener mucho cuidado, ¿viste? Porque una cosa es que estén tomando las clases y otra es que hagan el trabajo práctico integrador. O sea, Sí, hay muchísimos chicos que no se conectan. Por lo que ¿y estoy cómo viendo van a hacer el trabajo práctico integrador si no están asistiendo a clase? Sí. Yo creo que también por ahí viene el ruido comunicacional, si vamos a mi campo. El ruido comunicacional creo que viene por ahí, porque no están sabiendo, quizás, yo desde mi percepción, en principio pensé que no leían las consignas bien, pero quizás son estudiantes que al no estar conectados, por decir así, en las clases, tienen capaz las consignas del año 2020 o quizás la consigna desde el 2019 o del 2020 del trabajo práctico integrador, y por eso hay creo que ese ruido, creo. Porque es mucha la diferencia entre los estudiantes que se están conectados con respecto a la cantidad de correos que yo recibí, a la cantidad de gente que está inscripta, digamos. Eso, bueno, nosotros no podemos hacer nada. Solamente lo que quiero decirle es que necesitamos la colaboración de ustedes, al menos yo, en el trabajo práctico integrador, con respecto a las consignas que se le da. A ver, dice Karina, profe, una consulta, ¿sí o sí tiene que ser virtual o puede ser una para que esté establecida físicamente y también trabaje de manera virtual? No. A ver, casi la mayoría tiene de manera física. Lo que sucede es que nosotros necesitamos que tenga también virtual. ¿Por qué? Porque, Karina, vas a necesitar buscar la información, ¿sí? Entonces, esto hace a que tengas de dónde sacar datos, ¿sí?
Como hoy nosotros no le podemos pedir que ustedes hagan, por ejemplo, la encuesta presencial, porque no están dadas las condiciones. ¿eh? Más que todo por eso. Pero sí, no hay ningún problema. Ningún problema. Hay varios grupos que tienen presencia, o sea, tienen un negocio físico, pero que también trabajan o hacen parte de su negocio virtual. ¿Mm? No sé si hay otra pregunta. Hay una pregunta acá sobre unos archivos de comportamiento del consumidor, pero me imagino que eso debe de ser para la profesora Virginia. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Ampliamos nomás las consignas 1 y 2, entonces? ¿O podemos seguir avanzando con el trabajo? A mí me gustaría ver primero lo de las consignas 1 y 2, cómo está. ¿Cuál era tu grupo? Nosotros íbamos a hacer lencería. Ah, la lencería, sí, sí, sí. ¿Y ustedes ya identificaron bien, ya hicieron todo? No, tenemos que pulir algunos detalles todavía. Lo que podrían hacer para la próxima, y lo charlamos, es un poco delinear los objetivos y sobre esos objetivos hacer como un borrador de preguntas. Sobre eso, Bueno, si profe. tienen, por ejemplo, un objetivo general y dos específicos, no hace falta tantos objetivos, ¿sí? Bueno, Porque usted, acuérdense que esto es muy básico, como le dije, es lo mínimo de lo mínimo, es para que ustedes tengan contacto con una experiencia, ¿sí? Es para que solamente tengan, por eso le vuelvo a repetir, ¿eh? Si vamos al, digamos, a un ejemplo más real, ya tenemos que entrar, digamos, en otro tipo de proceso donde vamos a tener que hacer una formulación en cuanto al desarrollo de un plan y estrategia para el proyecto de investigación, que es otro estadio, que no lo damos en esta cátedra, digamos. No, si ya eligieron, acá pregunta Karina, no, por eso los que tienen prioridad fueron los que ya presentaron la empresa o el negocio o el producto. Esos tienen la prioridad, digamos, los que primero presentaron. Así que no, elegir el mismo no, porque habiendo tantos miles de productos, empresas y demás, no da para elegir lo mismo, digamos. ¿Mm? No sé si hay otra consulta. Bueno, a estudiantes, traten de aprovechar ahora la posibilidad que tienen de hablar con la profesora Montiel. Si van a hacer alguna otra pregunta, si no, como dice el refrán, hable ahora o calle para siempre. Así empezamos con un repaso para el parcial. Sí, vuelvo a agradecerte, Virginia, por el espacio. Muchas gracias. De nada, Gisela. Así que bueno, estaremos coordinando El examen. todo lo que tenga que ver con el examen. Que tengan buena tarde. Gracias, Gisela.
Buena tarde para todos. A ver, estudiantes, no, ustedes tienen que entrar al aula virtual y en la parte de documentos pueden visualizar, porque yo controlé la semana pasada y estaba visible un PowerPoint sobre, ¿no es cierto?, el proceso de decisión de compra del consumidor. ¿Mm? Estaba habilitado porque lo habilité y puse modo estudiante y aparecía, ¿sí? Así que vuelvan por favor a controlar. ¿Mm? ¿Cómo que no le aparece? Nicolás Ramírez. ¿Puede leer Nicolás todo lo que está en el aula? A ver. Lean los títulos. Alguien que está ahora conectado al aula virtual. Profe, Por ¿me favor. escucha? Sí, le escucho, señorita. Carolina. ¿Le leo? Sí, por favor. El último que me aparece es comportamiento del consumidor de Márquez. El entorno de marketing, página 71 y 72. Entorno de marketing, unidad 1. Instrumento de recolección de datos. Marketing, mercados. Marketing online. Investigación de mercados como herramienta. Mercado y entorno. Neurociencia. Neurociencia y un nombre que no voy a pronunciar porque no lo sé. Ajá. El programa y segmentación de mercados. ¿Y comportamiento del consumidor? ¿Vos hablaste? Dijiste que está. Es un PDF. Sí. ¿Y por qué no dicen que no está? Usted dijo un Power, profe. El PDF ese es un PowerPoint. A ver, trate de abrir. Está cargando. La primera imagen es un supermercado. Sí. Está. Ya me parecía porque yo controlé y digo, no puede ser, tiene que hay un duende en el aula virtual. Digo, no podría ser. Pensé que tenía que salir el que decía Power, o sea, el dibujito diferente, por eso. No encontraba. Así que no puede haber un duende travieso en el aula virtual. Bueno, así que bueno, ahí tienen material. Tienen material. Y por supuesto que tienen el libro, ¿no es cierto?, de Porter en PDF para poder estudiar, que tiene prácticamente todos los mismos temas que tiene el de Santesmas Mestre. Así que estudien tanto si estudian por Kotler como que estudian por Santesmases, van a a ver, acá están todos desesperados. Dice, ¿cuánto tiempo tendremos para rendir? Depende de la cantidad de preguntas. O sea, en función de la cantidad de preguntas, van a tener el tiempo, porque son como mínimo 30 preguntas, ¿no es cierto? A un minuto por pregunta, tienen 30 minutos para responder. Acuérdense de que ustedes tienen que pensar la pregunta porque ustedes después no pueden volver hacia atrás en el formulario. No pueden volver hacia atrás. Entonces, leen y marcan con seguridad y después pasan a la siguiente. Así que, bueno,
¿Alguna pregunta que me quieran hacer, ¿no es cierto?, sobre los temas dados? Vamos a empezar por la unidad 1. A ver, los que ya estuvieron estudiando, ¿tienen alguna inquietud? Algo que quieran preguntar sobre los fundamentos del marketing, porque se habla de que es una filosofía, el marketing como disciplina, cuáles son los conceptos básicos del marketing, sobre la evolución del marketing. ¿Tienen alguna cuestión, alguna pregunta sobre esta parte? La definición de marketing, ¿Por qué se habla de que el marketing es un sistema de intercambio? ¿Cómo se dan esos tipos de intercambio? Siempre hay un oferente y un demandante, y qué es lo que se da en ese intercambio. Ustedes en los libros siempre van a encontrar una sección que habla, siempre todos los libros tienen una sección de resumen y una sección de preguntas de revisión. Entonces yo les recomiendo que ustedes vayan a esa última parte, una vez que han leído, ¿no es cierto?, el capítulo, ustedes vayan al resumen, y vayan a las preguntas de revisión y se contesten las preguntas de revisión. ¿Por qué? Porque justamente gran parte de las preguntas que nosotros a veces tomamos como referencia para los exámenes son las preguntas, ¿no es cierto?, de revisión que están en los libros. Después algo importante también para conocer, que también es muy bueno que ustedes lo tengan en cuenta, son los términos claves que aparecen en las bibliografías, en los libros. Después de cada unidad usted tiene lo que se llama los glosarios, ¿sí?, o los términos claves, donde el autor lo que busca es dar una definición, ¿sí?, por ejemplo, de lo que se considera demanda, qué es deseo, qué se entiende por una idea, qué se entiende por el enfoque del marketing, qué se entiende por orientación a las ventas. Entonces, estos términos clave también les dan a ustedes una guía importante a la hora de tener conceptos claros para poder responder a los cuestionarios. Algo que también, bueno, el tema del sistema comercial, ¿no es cierto? ¿Cómo se da este sistema comercial? Las relaciones entre el macroentorno y el microentorno de la empresa. Eso, ahí quiero saber si tienen alguna pregunta con respecto al macroentorno y al microentorno, porque es pregunta, todos los exámenes se pregunta sobre, ¿no es cierto?, cuáles son las variables de macroentorno y las del microentorno que actúan sobre la empresa. ¿Hasta aquí vamos? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, hasta estos temas que yo he mencionado? Profesora, sí, ¿Quién está hablando? Fernando. Fernando, sí, profesora, yo le quería consultar Sí, con respecto al libro de Kotler, por ahí que es un poco más fácil de conseguir.
De los que Ujú. de los que están en la bibliografía, ¿cuál sería más apropiado, digamos, para las primeras unidades? ¿El de dirección de marketing, dirección de mercadotecnia? ¿Cualquiera de los dos podrían estar bien? ¿O esa sería la primera pregunta? Digo, para buscar en PDF en internet, para leer. ¿Cuál? Em, por ejemplo, el primero, dirección de marketing, estaría bien para las primeras unidades, para leer. Como el otro libro es un poco más complicado de conseguir, el de Santes Mases. De los no es complicado leer. No sé a qué le llaman ustedes complicado leer, No, de conseguir, Fernando. profesora, de conseguir el libro de Ah, Santos de Más. conseguir. Sí, Ah, sí, 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 correcto. bueno, de Sí. conseguir, sí, sí, entiendo. Sí, 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 entiendo. Bueno, a ver, Kotler, lo que pasa es que cuál es la diferencia que yo le encuentro a las bibliografías entre Santesmases Mestre y Kotler, es que Kotler es un autor anglosajón, ¿sí? O sea, está tiene una mirada de digamos, sobre todo y con todos los casos que analiza, digamos, tienen con una mirada de las empresas americanas. Sin embargo, el libro, por ejemplo, de Marketing, Conceptos y Estrategias de Santesmases Mestre tiene una edición latinoamericana. Entonces, está enfocado más a las características de las empresas, ¿no es cierto?, latinoamericanas. Por ahí esas son las grandes diferencias que yo encuentro entre estos dos autores. Ahora, para todos los autores de marketing rigen las mismas premisas que serían las bases clásicas, ¿sí?, de la disciplina del marketing. El estudio del entorno es válido para cualquiera o sea, en cualquier bibliografía donde ustedes estudien cuáles son el sistema comercial, o sea, van a encontrarse con el estudio del entorno macroeconómico y el estudio microeconómico, y cuáles son las variables del marketing mix que puedan, ¿no es cierto?, que tiene la posibilidad la empresa de actuar, porque la empresa, a ver cómo puede hacer la empresa para poder adecuarse al entorno. Y la única posibilidad que tiene la empresa para adecuarse al entorno, según esa lectura que hace del entorno, es a través de la estrategia integrada de marketing, o sea, del mix de marketing, de la combinación de estrategias que defina de las 4P, de producto, de precio, de distribución, todo lo que tenga que ver con la logística y de la comunicación de la empresa. Entonces, esto es válido en cualquier sistema, ¿sí? ¿Ah? No sé si queda claro, Fernando, esa parte para vos. Sí, profesora, perfecto, gracias. Bueno. ¿Algún otro alumno que quiera consultar sobre sobre esta parte? Bueno, yo les quiero comentar que algo muy importante, que es una pregunta de examen, siempre es que ustedes tengan que dar una definición de marketing de algún autor, ¿sí?, de tal autor, o pueden poner la definición de marketing de la Asociación Americana de Marketing, pero siempre tienen que aclarar cuál esa es una pregunta abierta, o sea, esa sí o sí tienen que responder y decir quién es el autor de esa definición. Alumno, por el chat, las variables del micro y macro, ¿dónde puedo encontrar? ¿Cualquiera es válida? Sí, porque ustedes en cualquiera de los libros, tanto de Santesmases Mestre como de Kotler, ¿sí?, la van a encontrar cuáles son las variables del macroentorno y cuáles son las variables del microentorno. Y también van a encontrar cuáles son las variables del mix de
4 variables clásicas, las que en su momento las desarrolló el padre de la comercialización, que fue McCarthy. McCarthy fue el primer autor que logró, digamos, sistematizar la disciplina del marketing. Creo que yo todavía tengo un libro en mi biblioteca de McCarthy. Distinción de los instrumentos de marketing, la distinción de los instrumentos de marketing, de producto, de distribución, de promotion, o sea, de comunicación y de precio. Y bueno, ¿cuál otra pregunta que sí o sí va a estar en el examen, por ejemplo, es que ustedes digan cuáles son los instrumentos de marketing? Entonces, ustedes van a decir, bueno, los instrumentos de marketing son 4, producto, distribución, promotion, o sea, promoción / comunicación y precio. Y a su vez, ¿qué es lo que integra cada uno de estos instrumentos del marketing? De cada una de estas variables del marketing mix. Entonces, bueno, en productos ustedes van a tener que responder, puede decir, bueno, mencione cuáles son, o puede haber una pregunta que diga, marque cuáles de estos pertenecen, por ejemplo, a producto, o cuáles de estos pertenecen a distribución, cuáles pertenecen a precio y cuáles a promoción. Entonces, por ejemplo, la promoción / comunicación, las acciones que integran de esta variable son la venta personal, la publicidad, la promoción, la difusión, las relaciones públicas. Bueno, por ejemplo, preguntamos sobre distribución, cuáles son, ¿no es cierto?, la misión que tiene la distribución. Bueno, de poner el producto en el momento, sí, y en el lugar adecuado a disposición del consumidor. ¿Y qué decisiones se deben tomar al respecto? Bueno, las decisiones van a ser cuáles van a ser los canales de distribución, cómo va a ser la logística, los medios de transporte. O, por ejemplo, cuando hablamos de producto, vamos ahí a hablar, por ejemplo, del concepto de producto, de la marca, ¿sí?, de nuevos productos, de la calidad. Así, para que ustedes tengan más o menos una idea, yo les voy marcando las preguntas centrales que sí o sí están en el examen. Hablamos de las variables, hablamos de las variables macro y microeconómicas del entorno, hablamos de una definición o concepto de marketing, hablamos de los instrumentos de marketing. Ahí ya tienen 3 preguntas que sí o sí van a estar, ¿no es cierto?, en el examen. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Con el repaso? ¿Van tomando nota? Sí. Bueno. Voy hojeando los libros, así así podemos marcar, ¿no es cierto?, algunas cuestiones que tengan que ver. Bueno, la distinción, otra pregunta de examen. La distinción en lo que se entiende por mercado actual y mercado potencial, porque eso también le va a servir mucho para el trabajo práctico integrador, para que ustedes puedan saber qué es lo que se entiende por mercado actual y mercado potencial. Hay Raquel que dice, ¿solo a mí qué, Raquel? No, dice porque Se le cortó la conexión. ¿Qué pregunta, Raquel? ¿O se le cortó a ella internet?
Se le cortó la comunicación, parece. Ah, bueno. Bueno, entonces, vuelvo con el tema. ¿Cuándo se entiende qué se entiende por mercado actual y mercado potencial? Bueno, después, ¿cómo se clasifica el mercado? Entonces, estamos haciendo un repaso de lo que habíamos dado en la primera unidad. ¿Cómo se clasifica un mercado? Los mercados se clasifican según el tipo de comprador, ¿sí? Que pueden ser particulares, empresas y organismos. Puede haber una pregunta. Clasifican los mercados y ahí tendrían que tener 4 respuestas. Pueden estar mencionadas, diga cuáles son válidas o no, y ustedes tendrán que marcar o tendrán que decir particulares, empresas, organismos públicos y otras instituciones. Después también acuérdense que habíamos hablado también que según el número de competidores, también los mercados, ¿cómo se clasificaban? A ver si alguien ya repasó, ya estuvo estudiando. Vamos a hacer un poquito un feedback acá entre nosotros. Según el número de competidores, ¿cómo se clasifican? Monopólica puede ser, ¿no? Sí, monopólicas, oligopólicas, competencia monopolística y competencia perfecta. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir avanzando sobre la diferencia que hay entre, ¿no es cierto?, un suministrador, ¿sí?, para las empresas y lo que se considera un intermediario. Eso también es importante que uno tenga bien en claro qué es lo que se entiende por alguien que suministra un producto o un servicio y, ¿no es cierto?, qué se interpreta o qué se entiende por un intermediario. Bueno. Y después también es muy importante que ustedes conozcan, ¿sí?, que sepan que las instituciones que informan y protegen al consumidor, ¿cuáles son? Acá por ejemplo, acá en la provincia de Misiones, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para defensa, ¿no es cierto?, del consumidor? ¿Qué organismos tenemos, por ejemplo? ¿Tenemos alguna oficina de defensa del consumidor acá en Misiones, en Posadas? Sí, hay. Bueno, muy bien. Entonces, también, ¿qué otra persona puede defender al consumidor? El defensor del pueblo, ¿sí? Por ejemplo, las secretarías de bromatología o sanidad, según como se llame. Son instituciones que informan y que protegen al consumidor. Ustedes a veces en internet podrán haber leído alguna noticia o les aparece por ahí, ¿no es cierto?, que comparten en el Facebook, a lo mejor algún conocido de ustedes, por ejemplo, el ADMAT, ¿sí?, o algún otro organismo de control prohibió, ¿no?, la comercialización de, por ejemplo, tal alimento o tal medicamento. Entonces ustedes dirán, ¿eso por qué? Porque eso tiene que ver con una protección hacia el consumidor, que son los organismos de control. El SENASA también, profe. El SENASA también, muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a seguir, ¿no es cierto?, avanzando. Y vamos a ir a los temas que tengan que ver con todo esto que es más
Vamos a ir a la parte, ¿no es cierto?, de segmentación de mercado. Segmentación de mercado. Bueno, segmentación de mercado. Segmentación de mercado. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, lo que son el concepto de segmentación de mercado, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad? ¿Cuál es la utilidad de la segmentación de mercado? ¿A qué contribuye, ¿no es cierto?, la segmentación de mercado? ¿Cuáles son los requisitos para poder identificar los segmentos de mercado? Esos requisitos, ¿no es cierto?, acuérdense, vamos a recordar, tienen que ser identificables, tienen que ser accesibles, tienen que ser sustanciales y tienen que ser diferentes, que los podamos distinguir, tienen que ser posibles de servir, o sea, que podamos nosotros llegar con productos, con una oferta adecuada a esos segmentos, y deben ser defendibles, o sea, ¿qué quiere decir? Que la empresa pueda tener los recursos necesarios para, ¿no es cierto?, poder adoptar otras estrategias de marketing y una vez que lo capta esos segmentos de mercado, sí poder defenderlos de la competencia. Entonces, acuérdense que en este caso, para los requisitos de segmentación de mercado, estamos hablando de 6 requisitos, Bueno, los criterios de segmentación de mercados, acuérdense, esos son muy importantes que ustedes tengan bien en claro, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de segmentación objetivos? ¿Cuáles son los criterios subjetivos? Son específicos. Bueno, después digamos, de la parte de los criterios, ¿sí? Ahí, ¿no es cierto?, vamos a tener, ¿no es cierto?, los tipos de estrategias. Los tipos de estrategias que, acuérdense que nosotros vimos, según los segmentos que la empresa identifica y la capacidad que tiene la empresa, digamos, las estrategias que puede aplicar la empresa serán la estrategia indiferenciada, diferenciada y concentrada. Entonces ustedes tienen que saber la distinción entre estas 3 estrategias. Recuerden, ¿cuáles son las diferencias entre la estrategia indiferenciada, la estrategia diferenciada y la estrategia concentrada? ¿Estamos tomando nota? Sí, profe. Bueno. Bueno, vamos a investigación de mercado. En investigación de mercado, acuérdense que nosotros vimos, ¿no es cierto?, de investigación, cómo se debe organizar, ¿sí?, una investigación, cómo se debe investigar, cuáles son las etapas del estudio de una investigación. Entonces, eso está, ¿no es cierto?, en la bibliografía, y ustedes acá tienen que tener en cuenta que hay 15 pasos en un proyecto de investigación, 15 pasos. Ahora, esos serían el total de los pasos. Pero tenemos 5 que son, diríamos que son los 5 pasos generales. Esos pasos son la planeación, la preparación, el trabajo de campo, la tabulación y el informe. Y dentro de cada uno, ¿no es cierto?, de estos pasos generales hay pasos particulares que se deben
cumplir, y esto tienen que tener en cuenta para su trabajo práctico integrador. O sea, que no solamente lo ven para el examen, sino que también lo van a ver en el trabajo práctico integrador. Entonces acá tienen, bueno, en la planeación, la planeación tiene tres. La fin propósitos de investigación, proyecto de investigación nos escrita de 4 pasos, 4 subpasos, 4 subpasos. Serían, ya en el paso anterior habían visto los objetivos, en la etapa de preparación van a preparar, ¿sí? Preparar o programar, ¿no es cierto?, las entrevistas, o redactar, ¿no es cierto?, los cuestionarios, ¿sí? Redactar las instrucciones de cómo se va a llevar a cabo, ¿no es cierto?, se va a aplicar ese instrumento de recolección de datos, / encuesta, y la organización y el envío de los materiales, para poder realizar, en este caso, vamos a suponer, si lo hacen vía virtual, ustedes tienen que organizar y ver por qué tipo de plataforma van a aplicar el instrumento de recolección de datos, / encuesta. En el trabajo de campo tienen 2 pasos, que es realizar las entrevistas / encuestas, ¿sí? Revisar, ¿sí? Corregir y verificar, o sea, realmente en este trabajo de campo ustedes tienen una primera parte que tiene con una investigación del formulario, / encuesta / instrumento, como ustedes lo estemos llamando, / cuestionario, según el tipo de investigación. Es muy importante. Escucha muy cortado. No sé si paso de la prueba piloto. Sí, profe, pensé que era solo yo, pero se le escucha muy mal. Y yo también no escuché nada. Uy, debe ser la hora porque se me está solapando con otra clase también. Bueno, pero repasen todo esto. Cámara. A ver, voy a apagar la cámara y a ver si usted mejora. ¿Mejora ahí? Sí, profesora. Ahora sí. ¿Mejora? Bueno. Sí, mejora. Como les decía, la parte esta muy importante que es la prueba piloto. La prueba piloto es una instancia previa a realizar el trabajo de campo. Tengan en cuenta siempre la importancia de probar el cuestionario o instrumento de recolección de datos. ¿Por qué digo cuestionario? Porque hay una diferencia entre encuesta y cuestionario. Cuando yo estoy hablando de cuestionario, estoy hablando de una investigación con preguntas abiertas, generalmente a informantes clave, ¿sí? O a profesionales o entendidos de un tema específico. Y cuando hablo de encuesta, estoy hablando del consumidor. Bueno, ¿me están escuchando bien? Sí, profe, ahora sí. Bueno. Entonces, la prueba piloto significa, bueno, tomo mi encuesta y la pruebo con alguien cercano, ¿sí? Porque para ver si entiende lo que yo le estoy preguntando. Es muy importante porque eso le permite ajustar la encuesta, antes de hacer el trabajo definitivo de campo. Y eso les ahorra un montón,
¿Por qué? Porque entonces ustedes van a ir reduciendo lo que se llama el sesgo, el sesgo que pueda tener el instrumento. Bueno, después la etapa de tabulación, esto es la etapa de tabulación, ahí tienen 4 subpasos que son codificar, ¿no es cierto?, las preguntas, desarrollar el plan de tabulación, ¿sí? Preparar, ¿no es cierto?, los datos y generar, ¿no es cierto?, el cuadro de datos, con los cuadros, con los gráficos, ¿sí? Y en el informe ustedes hacen la presentación de todos esos cuadros, analizan los resultados y hacen, ¿no es cierto?, una comunicación sobre esa investigación que han realizado. Entonces, estas cuestiones son muy importantes para el trabajo práctico integrador y para que les sirva a ustedes de repaso ahora también para el examen, que van a hacer preguntas del examen. Y después también en el examen se les va a dar ejemplos de preguntas de encuestas, y ustedes van a tener que decir qué tipo de preguntas se trata, qué tipo de preguntas se trata. Si es, ¿no es cierto?, una pregunta dicotómica, si es una pregunta abierta, si es una pregunta cerrada, si es un diferencial semántico, si es un tipo de escala Likert, todo eso que nosotros fuimos viendo en las clases anteriores. Y también tengan en cuenta que, digamos, estas preguntas sí o sí van a estar en el examen, y también las preguntas que tengan que ver, ¿no es cierto?, con comportamiento del consumidor. Entonces, acá a grandes rasgos, yo les hice una guía de las preguntas que sí o sí van a haber otras también, pero estas van a ser las preguntas que van a estar, ¿cómo les puedo decir? Que sí o sí las van a tener que responder bien. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque en todo examen serían los temas centrales, a eso me refiero. Los temas centrales, donde nosotros vamos a hacer más hincapié. Van a haber otras que van a completar el examen, pero estos son los temas centrales. Así que cualquier, digamos, nosotros ahora vamos a publicar bien todo lo que tenga que ver con, ¿no es cierto?, el examen, las características del examen en el aula virtual, y bueno, vamos a entrar por esta misma aula para el examen. Igualmente vamos a tener habilitada otra por las dudas, o sea que vamos a entrar primero por esta, y si llega a haber algún inconveniente va a haber habilitada otra sala más para ese día. ¿Qué otra cuestión? Bueno, a ver un poquito para ese día que hay que tener en cuenta. Bueno, que ya lo dijimos, el tema de tener bien claro los nombres, de presentar, ¿no es cierto?, presentarse, mostrar su DNI. Nosotros tenemos que ir chequeando con el listado de inscriptos todos los que se presentan. Y bueno, y leer bien el reglamento, ¿no es cierto?, de exámenes virtuales. Así que, por hoy, estimados alumnos, ya me tengo que conectar a otra sala, así que cualquier otra pregunta pueden escribir por el aula virtual, que va a llegar a mi correo institucional de snichowski@fce.unam.edu.ar.
Bueno, y siendo las 16:29 y habiendo 34 participantes, terminamos la clase de hoy. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Lo mismo para usted.